Buenos días, compañeros. Espero que les guste este podcast que se acerca al libre comercio. El día de hoy, mis compañeras y yo les vamos a hablar acerca de generalidades y particularidades del tema. Comenzamos. Y bueno, vamos a empezar con definir qué es el libre comercio. El libre comercio se refiere a una dinámica comercial regida por las leyes de oferta y demanda, es decir, por los factores que participan en el mercado. Y bueno, con las menores formas de intervención del Estado como un ente regulatorio. En otras palabras, se trata de una situación comercial abierta en la que las transacciones están poco controladas mediante impuestos, restricciones y otras trabas artificiales. El libre comercio aboga porque los agentes tengan una mayor libertad económica, de manera que puedan comerciar tanto dentro como fuera del país sin ningún obstáculo. En el ámbito interior está la libertad de precios, horarios y contratación, etcétera. Y en el ámbito exterior constituye el libre cambismo, es decir, la oposición del proteccionismo. Y bueno, para que el libre comercio sea efectivo, debe existir un sistema que asegure el cumplimiento de acuerdos entre estas partes, y para eso están los tratados de libre comercio. Estos son acuerdos comerciales vinculantes que suscriben dos o más países para acordar una concesión de preferencias arancelarias mutuas y reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Y esto con el objetivo de profundizar la integración económica que existe entre los países firmantes. Bueno, como sabemos, el comercio exterior ha existido desde mucho antes del libre comercio. Sin embargo, la existencia de aranceles y barreras limitaban a este. El concepto como tal de libre comercio surgió en el siglo XVIII como una oposición al mercantilismo, pero su auge se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se extendió la hegemonía británica y en el comercio y las finanzas internacionales, y nuevos competidores como Estados Unidos, que impuso el arancel más elevado de la historia debido a la Gran Depresión. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se consideraron crear reglas comerciales para preservar la paz y el comercio entre las naciones sirviera como medio de prosperidad y no de conflicto. Las Naciones Unidas en 1947 convocan a la Conferencia de Comercio y Empleo, y a la par, Estados Unidos y Gran Bretaña crean su propio acuerdo y unen a 21 países, y con esto nace el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios, GATT. Desde entonces hasta 1994, el GATT promovió la reducción de aranceles, y en 1994 surge la Organización Mundial del Comercio, y este absorbió y empezó a administrar el GATT, que prevé y regula la formación de bloques comerciales. En la actualidad existen 400 acuerdos o tratados regionales vigentes. El libre comercio tiene también una serie de desventajas y ventajas. Entre las ventajas podemos destacar que permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias. Se promueve la ventaja comparativa. Gracias a las exportaciones se fomenta la creación de empleos, permite el incremento de flujo de la inversión extranjera, mejora la competitividad al comercio, las empresas pueden ser más competitivas y permite que el país se integre a la economía mundial. Y entre las desventajas podemos destacar que los aranceles y las restricciones de cuotas pueden castigar a las naciones competidoras, ocasionando una guerra comercial. Podrían generarse incluso algunos monopolios y hay una ausencia de regulación. Por lo tanto, los países más comerciales se apoderan de los mercados locales y migra el empleo. Con esto quiere decir que las industrias y los comercios prefieren mudarse hacia donde haya condiciones un poquito más favorables. Y bueno, como primer ejemplo tenemos al Telequem, que es el Tratado de Libre Comercio entre México y los países miembros de la Unión Europea. Y bueno, la gran trascendencia de este tratado es que es histórico porque comenzó a gestarse desde 1997 como uno de los primeros acuerdos transatlánticos para la Unión Europea, pero se formalizó como TLC hasta julio de 2000. Bueno, en datos actuales, a partir del 2000 y hasta la fecha, la Unión Europea pues, es el tercer mayor socio comercial para México, el segundo mayor inversionista, que compone el 31% de la inversión extranjera directa en el país, y pues México es el segundo socio comercial latinoamericano más importante para la Unión Europea. Igual, todas las partes del tratado
han experimentado un crecimiento de 162% en las transacciones en promedio. Y bueno, este acuerdo ha sido modernizado a través de una serie de reformas organizadas desde 2016 hasta 2020, con el objetivo de ampliar los mercados, facilitar la prestación de servicios y compras públicas, proteger la inversión y abogar por temas novedosos como la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. Otro tratado de libre comercio muy importante para México es el que sostiene con Israel. Este tratado fue firmado el 6 de marzo del año 2000 y entró en vigor el 1 de julio del mismo año. Para los productores y exportadores mexicanos, Israel representa un mercado potencial con importaciones anuales superiores a 30,000 millones de dólares. Los temas incluidos en este tratado son inversión, compras gubernamentales, reglas de origen, acceso a mercado, normas, solución de controversias, salvaguardas y competencia. La complementariedad en el comercio de los dos países, principalmente en el sector agropecuario y agroindustrial, así como el hecho de que Israel ya cuenta con tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, nuestros principales socios comerciales, son factores importantes para negociar con este país. El TLC México-Israel nos brinda la oportunidad de realizar alianzas estratégicas, facilita la transferencia de tecnología y promueve mayores flujos de comercio e inversión con este país y con otros socios comerciales comunes. Y bueno, esperemos que este pequeño podcast haya sido de su agrado y de utilidad, y así quedamos despedidos. Muchas gracias.